Bueno, yo quisiera comenzar esta clase de hoy, como se llama, como una especie de masterclass, con una historia. Y esta historia tiene que ver con un tema muy actual. Son las muertes por sobredosis de drogas, por el consumo de drogas en los Estados Unidos. El año pasado, en el año 2021, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, se sobrepasó las 100.000 muertes producidas por el consumo de drogas. Hay que verle de hecho, la cifra fue de 107.000 muertes desde enero del 2021 hasta diciembre del 2021. De esas 107.000 muertes, un 70% aproximadamente fueron producidas por una droga que se conoce como fentanil. El fentanil es una especie, no, es un opioide, pero producido sintéticamente. Es decir, no se extrae directamente del opio, sino que es una molécula igual al opio, pero que se construye en un laboratorio. Y con esa molécula se construyen unas cápsulas, unas pastillas, una especie de polvito muy fino que la gente consume a manera de droga. 107.000 muertes en un año. Estamos hablando de aproximadamente, yo diría que unas 200 y tantas muertes, 300 muertes por día, ¿no? Es una cifra asombrosa. De hecho, en el rango de edad que va desde los 18 a los 40 años, es la causa número 1 de muerte en jóvenes varones en los Estados Unidos. El tema es que esta droga, que llega la mayoría de las veces a través de la frontera sur de los Estados Unidos, viene de un complejísimo aparato de crimen organizado. El componente activo del fentanil es una molécula de opio sintético que se produce en general en China. Ese producto llega a veces por vías legales y a veces por vías ilegales a México. Esta es más o menos la ruta que existe. En México se ensambla el producto y a través del tráfico de la droga, en el que se utilizan estas migraciones en masa, la mayoría de las veces, se introduce la droga dentro de los Estados Unidos. El año pasado se calcula que hubo alrededor de unas 4.000 toneladas. Hay que verle la cara a esto, ¿no? 4.000 toneladas de fentanil que se introdujeron en los Estados Unidos. Eso alcanzaría para matar a la población de China completa, ¿no? Sí. Y el gran problema que tiene el fentanil como droga, primero que no existe ningún control de calidad, como ustedes se podrán imaginar, y después que en dosis muy pequeñas son letales. Entonces la gente consume esta droga y compra estas pastillas que son además muy económicas en comparación con otras drogas, y la gente, además es tremendamente adictivo, la gente consume grandes cantidades de esto y muere por una sobredosis producto del consumo. Aquí está involucrado la industria farmacéutica de China, están involucrados los carteles de la droga mexicanos, están involucrados la migración en masa y el tráfico humano hacia los Estados Unidos, están involucrados grandes redes de crimen organizado dentro de los Estados Unidos y en el fondo quienes más están involucrados es la población y sobre todo la población joven. Los Estados Unidos no es el único país víctima del fentanil, Europa lo es y es una droga que se expande rápidamente porque es económica por un lado y por otro lado porque tiene mucha facilidad de ser ensamblada y transportada.
El fentanil no es una droga nueva, aunque comparada con otras es muy nueva, porque el sintetizar el opio es una cosa relativamente reciente. Sin embargo, lo que sí es nuevo es todo este gran aparato de la industria de la delincuencia organizada, que funciona en redes y que está integrada vertical y horizontalmente con una cantidad de nodos a través de donde fluye gente, dinero, droga y todo este proceso ilegal, que termina convirtiéndose en una tragedia y en una especie de muerte en masa de miles y miles de jóvenes en un país. Dicho esto, el fentanil y en general el tráfico de drogas pudiera ser considerado un riesgo líquido. ¿Y por qué? Bueno, porque al final, si bien el tráfico de drogas existe desde hace muchísimo tiempo, estas nuevas maneras de organizarse para hacer extremadamente efectivo el tráfico de drogas y llegar a sus objetivos son relativamente nuevas. Pero hay un objetivo adicional que le agrega un componente clave a todo esto. Y es que en esta nueva especie, yo no lo llamaría de orden, sino casi que de caos mundial en el que estamos viviendo hoy, en esta nueva especie de caos mundial, la droga se ha convertido en una especie de arma, para agredir a la población civil. Es una especie de debilitamiento progresivo de la sociedad norteamericana, que es un objetivo estratégico de una cantidad de, vamos a decir, de aliados y de países que son hostiles a los Estados Unidos, y han convertido a su población en un objetivo y un objetivo de aniquilación. Además, un objetivo lucrativo, porque esto genera una gran cantidad de dinero que hace que el negocio se sostenga por sí mismo, y no solamente se sostenga, se permite crecer de manera casi que exponencial. Y es así, y eso lo demuestran las cifras de la cantidad de muertes que año a año se incrementan por la sobredosis de drogas. Por lo tanto, eso que parece eso que es intangible, eso que no está a la vista de nuestros ojos, ni que lo vemos con claridad, tiene unos efectos reales tremendamente poderosos, tremendamente poderosos. Y estoy contando un caso de decenas de casos que pudiera relatar. Pero fíjense, esto que no está a nuestros ojos, o que es completamente intangible, y que al mismo tiempo genera efectos devastadores, reales, y que atacan directamente a cientos de miles de personas, tienen un efecto absolutamente tangible. Un riesgo intangible completamente, con unos efectos tremendamente tangibles. Si ustedes tienen la oportunidad de escuchar un comercial de televisión, bueno, ahora un comercial está en todas partes, de esto que se llama Meta, que es la empresa dueña de Facebook, que cambió su nombre y ahora se llama Meta, porque están en un proyecto que ellos han llamado el metaverso, y después hablaremos de eso en algún momento. El comercial de Meta dice, aunque este mundo sea virtual, su impacto es completamente real. Y lo venden además como una característica positiva del mundo virtual, que lo es, sin duda, lo es. Pero si nosotros hacemos una extrapolación de esto a la historia que les conté al principio, esta historia del fentanil, que parece virtual, que ocurre en redes subterráneas inmensas, tienen unos efectos tremendamente reales. Por lo tanto, el delito, una cantidad de riesgos han empezado
a entrar en un territorio de lo intangible para generar efectos tremendamente tangibles. Ese es el primer, esa es la primera fuente, el primer origen por donde comienza este proceso de intangibilidad de los riesgos, y que más adelante, bueno, en mi análisis yo lo terminé llamando riesgos líquidos, y ya llegaremos allí. Bien, quería contarles esta historia porque me parece que era poderosa para tratar de transmitir el sentido de lo que es de este mundo líquido hoy en día. Y voy ahora entonces bueno, primero a darle las gracias a los que están conectados y a los que probablemente se conecten un poco más adelante por tomarse el tiempo de escucharme y de compartir algunas ideas. Mi idea aquí es generar una set de 4 módulos que están quedando grabados, para después los pienso montar en mi canal de YouTube y que queden grabados para que la gente tenga oportunidad de escucharlos y de verlos en el futuro. Para ello, bueno, voy a utilizar algunas láminas que ya que quiero compartirlas aquí en la pantalla, y sobre las cuales quisiera que conversaran. Si ustedes, no quiero, o sea, a ver, primero no somos muchos, creo que tenemos oportunidad de intercambiar bastante en esta conversación, y si ustedes tienen preguntas y reflexiones, por favor, abran el micrófono y siéntanse en libertad de hacerlas, porque además que como no somos muchos, creo que podemos convertir esto en una especie de conversación. Riesgos líquidos terminó hecho un proyecto editorial que en un libro que ya está a la venta desde mediados de abril a través de Amazon. Quiero continuar, más que comenzar, en esta visión de los riesgos, en un análisis que está en el prólogo del libro y que lo hizo mi compañero Luis Emilio Bruni. Luis Emilio es profesor de una universidad en Dinamarca, es venezolano, pero tiene muchos años en Dinamarca, y Luis Emilio ha trabajado mucho en el tema de la teoría de la ciencia y todo el tema del estudio del conocimiento, y se ha metido mucho en el tema de los riesgos, y por eso le pedí que me ayudara a escribir el prólogo, ¿no? Luis Emilio plantea en su prólogo una discusión que para mí es fundamental. Y es que hemos creído como humanidad, hemos creído como sociedad que vivimos en riesgo porque no hemos todavía desarrollado todas las herramientas necesarias para evitarlos, mitigarlos o neutralizarlos, básicamente. Es decir, se nos ha hecho creer en este mundo de hoy que los riesgos son riesgos porque pertenecen al conjunto de la incertidumbre, y que en la medida en que nosotros despejemos la variable de la incertidumbre, es decir, en la medida en que nosotros sepamos más, menos riesgos vamos a tener. Y eso ha sido casi que una técnica de mercadeo en el mundo. Es decir, ahora tenemos más acceso a información, tenemos, está como más horizontalizado el acceso absolutamente a todas las fuentes de información. Prácticamente toda la información está disponible online, y hay mucha gente produciendo muchas cosas. Sin embargo, eso no necesariamente se ha convertido en que los riesgos se terminen. Pero, y con esto no pretendo construir una teoría del terror, ni que vivamos asustados, para nada, todo lo contrario. Más adelante quiero entrar en ese tema. Pero esos riesgos por desconocimiento se llaman riesgos epistemológicos. Y efectivamente es así. Muchas veces hay una cantidad de cosas que por no saber terminan siendo riesgosas. Por ejemplo, cuando empezó la industria del cigarrillo, oye, todo el mundo fumaba. Era una cosa impresionante. Los comerciales, hasta los médicos recomendaban fumar en algunos casos.
Sin embargo, con el tiempo empezó a aparecer, empezó a evolucionar todo el tema del cáncer y nos dimos cuenta de que había una conexión directa entre el cáncer y el cigarrillo, el cáncer de pulmón y el cigarrillo. Y otros tipos de cáncer en la garganta, en la boca, en la faringe, etc. Y bueno, ¿y por qué? Bueno, ya ustedes saben la cantidad de estudios que hay. Efectivamente, el riesgo de enfermarnos por cáncer conectado con el cigarrillo ha hecho que hoy en día inclusive se reduzca el consumo de cigarrillo. Sin embargo, existe una proporción importantísima de gente que sigue fumando. Ese quizás es un riesgo epistemológico. ¿Por qué? Porque en la medida en que lo conocemos, lo entendemos, y en la medida que lo entendemos nos exponemos menos y entendemos cómo combatirlo, cómo mitigarlo, cómo evitarlo, cómo neutralizarlo de alguna manera. Sin embargo, no todos los riesgos son epistemológicos. Hay otra categoría de riesgos que podríamos llamar riesgos ontológicos. ¿Y por qué son ontológicos? Porque pertenecen a nuestra propia naturaleza, pertenecen a nuestro propio ser. Es decir, están vinculados, imbricados, son parte de nuestra propia vida. Y yo les podría decir, bueno, el solo hecho de estar vivo ya es un riesgo, porque bueno, la vida es frágil, a pesar de que el cuerpo humano es tremendamente resiliente y tiene múltiples mecanismos para que estemos vivos. Sin embargo, oye, podemos morir con relativa facilidad, no solamente por enfermedades, por accidentes, por cualquier cantidad de cosas. Por lo tanto, el hecho de vivir es un riesgo ya. Sin embargo, es un riesgo que aceptamos y que aceptamos a cambio de ¿qué? Bueno, a cambio de no agredirnos en general unos con otros, a cambio de vivir una vida un poco más sana. Sabemos que en la medida que vivamos una vida más sana, en esa medida vamos a vivir más, pero el riesgo está allí. El riesgo está ahí. O sea, es un riesgo atado a nuestra propia vida. Estos riesgos atados a nuestra propia realidad, a nuestra propia vida, a nuestra propia naturaleza, a nuestra propia actividad, son riesgos de naturaleza ontológica. Porque no puede existir una actividad o la vida o lo que sea que decidamos emprender sin que tenga un riesgo asociado. Es como invertir dinero. Invertir dinero tiene riesgo y es un riesgo ontológico porque está amarrado a la propia naturaleza de la inversión. El tema, y el segundo gran tema aquí, es que nos han hecho creer que el riesgo ontológico no existe. ¿Y quiénes nos lo han hecho creer? Bueno, básicamente esta nueva sociedad en la que estamos viviendo. Es una sociedad en la que pareciera que vivir es más fácil, pareciera que no tiene grandes riesgos vivir en ese metaverso y en ese mundo de las posibilidades infinitas y que cada vez estamos como una especie de espiral de crecimiento, de progreso y de ser mejores, cuando en realidad nos terminamos dando cuenta que el mundo, yo no voy a decir que es peor, pero no necesariamente es lo que es esta idea que nos quieren vender. Y quien primero se dio cuenta de esto, mucha gente se ha dado cuenta de esto hace muchos años, pero quienes primero se aproximaron a una visión de riesgo ontológico, y esto ustedes, que algunos de ustedes han estado, me han acompañado en algunas de estas explicaciones, fue un movimiento sociológico alemán que lo lideró en su momento un sociólogo que se llamaba Ulrich Beck, que murió hace muy poco, hace 3 años atrás, 4 años, no, murió hace 8 años atrás. Y Ulrich Beck escribió un libro muy conocido, el cual he citado yo varias veces, el cual cito en el libro también, que se llama La Sociedad del Riesgo. Y Ulrich Beck lo que decía es que la sociedad del riesgo es tal porque ontológicamente hemos convertido a nuestra sociedad en donde vivir y en donde desarrollarnos como sociedad siempre tiene un riesgo asociado. Y mientras más evolucionamos y mientras más, digamos, más entramos en este nuevo mundo inexplorado, complejo, etcétera,
más sociedad del riesgo nos convertimos. Es decir, el riesgo se hace cada vez más ontológico a su propia sociedad. Y él ponía como ejemplo, y estoy hablando de 1986, cuando fue la primera vez que dijo esto, en las armas nucleares. Decía, las armas nucleares, acuérdense que en 1986 estábamos todavía en la plena Guerra Fría, es más, en el momento cumbre de la Guerra Fría, estaban apenas empezando el proceso de perestroika en el 86 y había mucha incertidumbre en ese momento en relación a las armas atómicas y al uso de armas atómicas. Beck decía, hemos construido un arma, hemos construido un riesgo muchísimo más grande de nuestra propia capacidad para mitigarlo. Es decir, esto se nos escapó de las manos. Hoy en día vivimos en una realidad donde se nos escapó de las manos el poder controlar el riesgo, definitivamente. Y ustedes se ponen a ver, es así, ¿no? Pareciera que cada vez estamos más, tenemos menos control sobre ciertas cosas. Y bueno, y esto que hemos estado viendo en los últimos, meses en relación a el tema de la guerra entre esta invasión a Ucrania, pareciera que es así. Entonces, hemos entrado en esta dimensión del riesgo ontológico, en donde no basta que despejemos nuestra incertidumbre en torno a la realidad, porque eso simplemente va a hacernos más seguros en un sentido, pero en otro sentido seguimos viviendo en esta dimensión, vamos a decirlo, del riesgo absolutamente necesario y amarrado a nuestra propia modernidad. Ese concepto, que es clave, lo terminó de definir otro sociólogo, el que ustedes me han escuchado muchísimo, y que es el que, a partir de donde yo desarrollo la metáfora del riesgo líquido, que es Zygmunt Bauman, también un sociólogo alemán, polaco-alemán, que desarrolló toda su teoría en torno a algo que él llamó la modernidad líquida. Esa era su visión en torno a lo que hoy en día podríamos llamar, o lo que se llamó en algún momento, la posmodernidad. Esta visión de la posmodernidad es una visión para Bauman relativamente pesimista, una visión de que el mundo, la sociedad cada vez está menos cohesionada y la gente, todo este proceso, vamos a llamar, de cuarta revolución tecnológica en que estamos metidos, nos ha separado como sociedad y nos ha convertido nos ha individualizado a tal nivel que ya no necesitamos prácticamente la vida en sociedad para podernos desarrollarnos como seres humanos. Y que evidentemente necesitamos a la gente, porque con ellos vivimos, trabajamos y tal, pero nos hemos hecho como autónomos en todo este proceso. Y al hacernos autónomos, la tecnología nos ha dado una cantidad de herramientas tremendamente poderosas, pero tremendamente poderosas, que nos han hecho tan autosuficientes que somos capaces de lograr aquello que nos tracemos. Y eso nos ha desplazado, ha reformateado nuestro concepto de sociedad y la ha hecho, según Bauman, tremendamente líquida. Es decir, ya la sociedad dejó de ser una cuestión estática de rituales, de costumbres, de leyes, de establecimiento de instituciones, y se convirtió en algo fluido, en algo que es como una especie de película, en una especie de río, en una especie de flujo en el que estamos permanentemente metidos, y en la medida en que nosotros seamos capaces de nadar, de surfear, de flotar en ese flujo, en esa medida vamos socialmente a vivir bien, porque eso es lo que la sociedad nos exige. Y les estoy hablando que esta era la visión de Bauman de hace 25 o 30 años atrás.
Por eso es que estos tipos eran unos grandes pensadores, porque estaban viendo esto muy por adelantado. Y cuando hoy en día vemos lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, efectivamente eso es lo que está pasando, ¿no? Más allá de que nos parezca bien o nos parezca mal, esa es una realidad. O sea, hoy en día nos hemos convertido en unos individuos completamente individualizados, con poder, porque junto con la individualización ha venido el poder, porque el poder de alguna manera se ha aplanado. Entonces hoy en día quien tiene Twitter o quien tiene Instagram y el que tiene posibilidad de conectarse con otros puede generar contenidos, puede generar opiniones, puede generar movimientos que son asombrosos. Y bueno, ustedes lo saben tanto o mejor que yo, que viven quizás más involucrados en todo este mundo de las redes sociales. Pero el tema es que detrás de todo detrás de todo este proceso inmenso de individualización y de tecnologización de la sociedad, también no todo es la cara clara, la cara transparente, la cara positiva. No todo es positivo ni todo es optimista, sino que hay una dimensión oculta en la que pareciera que no queremos fijarnos porque porque creemos que sí, porque podemos pensar que entonces si nos aterrorizamos frente a este mundo que avanza aceleradamente, vamos a quedarnos por fuera de este flujo que si no nos va a llevar por el medio. Entonces es preferible nadar, y aunque a lo mejor tenemos chance de ahogarnos, pero estar metidos en el flujo del mundo líquido. Sin saber muy bien para dónde vamos, ni muy bien los riesgos a los que estamos sometidos, pero es mejor estar montado en el flujo, estar surfeando la realidad, que estar fuera de ella. Esa es un poco la estructura en donde estamos metidos. Y visto así, yo he querido, a partir de allí, yo dije, bueno, vamos a ver, entonces, ¿cuáles son estos riesgos, si es que existen? Porque a lo mejor no existe ningún riesgo. A lo mejor es verdad que el mundo va cada vez hacia mejor. A lo mejor es verdad que el mundo se está moviendo en una dirección donde podemos vivir más tranquilos y más seguros. Es decir, con menos riesgo. Y aceptaremos el riesgo ontológico e iremos despejando las dudas en torno a los riesgos epistemológicos, pero ahí vamos, ¿no? Y sobreviviremos. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que detrás de esta fachada vamos a pensar, de progreso, de modernidad, de avance, hay unos grandísimos riesgos que definitivamente no nos hemos dado cuenta. Y bueno, les mencioné uno, nada más, que es el de la sobredosis de droga, que es un riesgo que existe hace mucho tiempo. El tema es las maneras en que esa sobredosis de droga están actuando, lo que les conté al principio, sobre una sociedad entera y sobre un país entero. Entonces, hemos llegado a un punto donde hay riesgos que no son mitigables definitivamente. Y no son mitigables porque ontológicamente no pueden ser mitigables. ¿Cómo mitigamos el riesgo a la vida, por ejemplo? Bueno, podemos cuidarnos, eso quizá postergue, ralentice, nos dé una vida más sana más tiempo. Pero al final, el sueño de la inmortalidad no existe. Pero estoy hablando de un caso utópico. Cuando me refiero al riesgo, por ejemplo, de vivir, entonces, de entender que estamos montados sobre esta curva del desaceleracionismo tecnológico, que es un concepto al que me voy a referir ahorita, y bueno, y eso tiene un costo, eso tiene un riesgo, eso tiene unas consecuencias que tenemos que aprender a entender y a lidiar. Y yo no digo que no a mitigar, es probable que hayan posibilidades de mitigar, pero tenemos que trabajar mucho para hacerlo. Visto de esta manera, el mundo, y quienes me han escuchado esto, esta es como la primera lámina que explica el origen de estos riesgos líquidos dentro de esta sociedad líquida, dentro de este mundo acelerado de tecnologización, de individualización, de complejidad en el que estamos viviendo.
Y la realidad es que el mundo cada vez se hace más complejo. Y se hace cada vez más complejo a un ritmo cada vez más acelerado. Es decir, cada vez es más complejo más rápidamente. Es medio paradójico, pero es así. ¿Y por qué? Bueno, porque llegamos a un punto donde estamos tan conectados, tan hiperconectados unos con otros, que hace que las relaciones de la sociedad, hace que el desarrollo tecnológico, hace que la institucionalidad de los países, hace que la vida que vivimos hoy se haga compleja. Por un lado se ha simplificado quizás porque la tecnología nos ha ayudado, la tecnología es un habilitador de capacidades y potencialidades para el ser humano, pero al mismo tiempo, detrás de todo eso hay una complejísima red de interacciones, de interrelaciones, y cada vez, mientras más contactos tenemos, mientras más amigos tenemos, mientras más followers tenemos, cada vez es más y más y más y más, y estamos metidos como en una especie de masa complejísima, de redes complejísimas, en donde nos hemos empezado a acostumbrar a vivir. Y esa complejidad del mundo le es extraña a la mayoría de la gente. Nosotros, los que estamos aquí hoy, y unos cuantos otros, somos una minoría privilegiada del mundo, que somos capaces de entender algunas de estas cosas. Pero la realidad es que el mundo no entiende de estos procesos. ¿Por qué? Porque hace tiempo pasan esas dos curvas, la curva del entendimiento del mundo, o sea, de cómo tú entiendes tu realidad, de cómo tú vives tu realidad, de cómo esa realidad es del día a día, es cotidiana, es predecible. Bueno, ¿cómo eso cambió? Y hoy en día vivimos entonces en un mundo lleno de incertidumbre. Esos espacios de incertidumbre están llenos de riesgos, tanto epistemológicos, evidentemente, como ontológicos, y son pocos quienes tienen capacidad de explorar, de entender lo que pasa allí. Y al final esas dos curvas se cruzaron en algún momento y se ha abierto una brecha de inconsciencia sobre el mundo en el que estamos viviendo, y en esa brecha de inconsciencia cualquier cosa es posible. Yo he mencionado en el pasado que esas dos curvas se cruzaron en el año 2007. Yo no estoy muy convencido de que fue así, pero tiene sentido porque en el año 2007 se incrementó las posibilidades de interconexión de los seres humanos de una manera impresionante con la salida del primer smartphone, que fue el iPhone. El iPhone convirtió al teléfono en una herramienta poderosísima, en un apéndice, pero no es un apéndice descartable, todo lo contrario, es un apéndice absolutamente esencial para la vida del ser humano, para la vida de este ser humano líquido, para la vida de este ser humano que, como les digo, vive metido en ese flujo del mundo cambiante, mutante, acelerado, tecnologizado. Nadie se imagina hoy la vida, por lo menos en este mundo, si no tiene un teléfono, mientras más, entre comillas, inteligente, mejor. Y en ese momento, entonces la sociedad empezó se quebró ahí. Y entonces todos aquellos que entendieron el mundo de los apps, el mundo de la vida digitalizada, el mundo complejo en el que se montó esa raya roja, empezaron a despegarse tremendamente de quien quedó en esa raya azul. Y el tema es que los que están en la raya azul, aunque intenten hoy en día ponerse al día, por decirlo de alguna manera, con la línea roja, lo que se ven es obligados a nadar a través del mar de los riesgos líquidos. ¿Por qué? Porque cada vez esas dos líneas se separan más y la brecha cada vez es más amplia. Por lo tanto, hemos terminado metidos en un mundo con una inconsciencia tremenda de donde estamos montados. Y no estamos entendiendo la realidad como está pasando. De hecho, ustedes hoy en día le preguntan a la gente, bueno, ¿y por qué la guerra entre Rusia y Ucrania? Y es que hasta los analistas a veces más serios tienen dudas.
y no entienden las relaciones, y la gente no entiende, es difícil entender lo que estamos viviendo. Y estoy hablando de algo tan convencional como la guerra convencional, pero resulta que esa guerra tiene múltiples dimensiones. Ustedes, si algunos me siguen, he escrito sobre este tema. La guerra tiene la dimensión del engaño, la dimensión de la desinformación, la dimensión de los ciberataques, la dimensión de las guerras híbridas, o sea, hay múltiples dimensiones de la guerra tremendamente difíciles de entender. Bauman decía, Bauman llamaba a los seres que estaban como montados en esa línea roja, los llamaba los seres globales o los globalizados. Mientras que los que se habían quedado en la línea azul los llamaban los seres locales o parroquiales. Entonces, el mundo empezó a dividirse en dos categorías: aquellos que son los seres globales, que no tienen frontera, que están virtualizados completamente, que están en todas partes y no están en ninguna a la vez, porque la tecnología y la aceleración tecnológica y la globalización les permitía cada vez más estar simultáneamente en más partes, expandirse, crecer, aumentar sus mercados, aumentar digamos, su visión del mundo, mientras que había un mundo que no tenía acceso a nada de esto y se había quedado en lo parroquial, en la vida de tres dimensiones, pues, la de tu casa, la de tu periódico de papel y quizás una emisora de radio que escuchar. Por lo tanto, son dos mundos completamente distintos que no necesariamente están en conflicto, pero que uno implica una cosa y el otro implica otra. Y resulta que el mundo de los globalizados no necesariamente es un mundo más seguro del que apenas se limita a leer un periódico de papel o escuchar una radio. Visto así, este mundo líquido al que me he referido, es un mundo complejo, tremendamente complejo, y en el libro y en uno de los módulos, en el tercer módulo de estos riesgos líquidos, voy a dedicarlo exclusivamente a hablar de la complejidad. Es un tema que para mí en la seguridad tenemos que entender. La complejidad se ha convertido en un arma y hacer al mundo complejo. No existe el verbo complejizar, pero vamos a utilizarlo aquí: complejizar el mundo, hacerlo cada vez más difícil de entender, más intrincado, más interconectado, más globalizado, es también un arma. Y un arma que han sabido explotar muy bien muchos. ¿Por qué? Porque la complejidad no necesariamente lleva al orden, sino a veces lleva al caos. Entonces, el que entiende de complejidad también tiene que aprender a entender cómo gerenciar el caos. Porque la complejidad no necesariamente es un orden estático, todo lo contrario, es una turbulencia, es un fenómeno de fluido permanentemente sobre el cual hay que vivir, como dicen ahora, en tiempo real. No nos da tiempo de otra cosa. Es un mundo lleno de incertidumbre, absolutamente plagado de incertidumbre. ¿Y qué es incertidumbre? Ausencia de certeza. ¿Y qué es ausencia de certeza? Inseguridad. Esa es la realidad. Es un mundo, por lo tanto, que se ha hecho impredecible, y uno de los grandes problemas del mundo no predecible o el mundo impredecible es que es muy inseguro. Porque cuando nosotros no somos capaces de más o menos proyectar nuestro futuro, así sea con cierto grado, digamos, de imprecisión, entonces entramos en una dinámica que es la del vivir el día a día. Entramos en una dinámica tremendamente líquida, que es la dinámica donde todo pasa, todo fluye, nada es permanente. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo el futuro, entonces déjame vivir montado en la ola permanente del presente. Entonces, esa ola del presente es una ola donde todo cambia permanentemente, donde todo caduca rápidamente, donde la tecnología se sigue acelerando tremendamente. Y entonces, al perder las perspectivas de futuro, perdemos entonces posibilidad de planificación. Y fíjense, y miren, les hago este comentario, más allá
de que no pretendo hacer nada ni fijar ninguna posición aquí. Pero, por ejemplo, hay un proceso en la civilización occidental de ir contra la familia. Porque al final que la familia es una expresión de permanencia. La familia es una expresión de planificación a futuro. La familia es una expresión de generar certezas y hacer predecible lo que viene, construir un proyecto de futuro. Hoy en día es asombroso. Hace poco vi una encuesta, parejas jóvenes lo que quieren es tener mascotas, no quieren tener hijos. ¿Y por qué? Bueno, precisamente todos se refieren es que el futuro está lleno de incertidumbres y es impredecible. Entonces, ante un mundo impredecible, ¿cómo vamos a tener hijos? Y ustedes piensan en eso y se preguntan, bueno, ¿y qué pensaban nuestros padres y nuestros abuelos cuando nosotros nacimos? ¿Entiendes? El mundo era así de impredecible antes, ¿no? Y no lo era, no lo era para nada. El mundo era mucho más predecible, nuestras rutas estaban mejor definidas. Imagínense ustedes ahora que estamos en este mundo de las migraciones permanentes. O sea, ¿dónde van a nacer nuestros hijos? Ni siquiera sabemos, porque ni siquiera sabemos dónde vamos a estar nosotros en los próximos 2 años o 3 años, si ese fuera el caso. Entonces, el mundo de la impredecibilidad o el mundo impredecible cambia la topología, la geografía de nuestras propias vidas. ¿Ustedes ven? Y bueno, como decía hace un rato, estas dos líneas, al final el mundo se ha hecho incomprensible, es muy difícil de entender lo que ocurre. A lo mejor nosotros somos muy buenos entendiendo nuestra parcela del mundo, porque nos hemos hiper especializado en entender determinadas cosas, pero así como entendemos una, ignoramos otra completamente. Entonces, esa combinación de estos 4 elementos de complejidad, incertidumbre, impredecibilidad, incomprensión, son los ingredientes para que se generen estos riesgos líquidos. Una expresión digamos, un primer síntoma de la generación de riesgos líquidos fue la transformación digital del mundo. Esa gráfica que está allí muestra cómo evolucionaron, ya que estoy aquí aceptando algunas personas que se están conectando, cómo evolucionaron las empresas en 10 años. Desde el año 2007 precisamente, que es cuando les refería que donde algunos teóricos dicen que se cruzaron esas curvas, hasta el año, en este caso es hasta el 2017. Es una curva de 10 años allí. Y fíjense, en el 2007 las empresas más grandes del mundo eran ExxonMobil, la empresa de petróleo, que sigue siendo inmensa, pero General Electric hoy en día está bastante más abajo. Bueno, aparecía Microsoft aquí como pero Petrochina, empresas petroleras, o sea, puras empresas. Fíjense, Alphabet, que es la dueña de Google, aparecía de 29, Apple de 70, Amazon 367. Estoy hablando hace ya 6 años atrás. Hoy en día, si ustedes ven este ranking, es asombroso la cantidad de la digitalización del mundo. Casi todas las empresas son digitales hoy en día, casi todas. Por lo tanto, y fíjense, al cabo de 10 años, miren, la primera empresa era Apple, la segunda Alphabet, la tercera Microsoft, Facebook, Amazon, y después, mira, el número 10 por allá abajo era que quedaba Exxon. Por lo tanto, ahí ese proceso de licuefacción del mundo, o sea, el mundo de los átomos, el mundo de la materia, el mundo tangible, se convirtió en el mundo de lo intangible. En el mundo de lo intangible, pero como les comentaba al principio, lleno de efectos reales. Como lo dice el mismo comercial de Facebook, de Meta. Aunque vivamos en la virtualidad, el impacto de la virtualidad es completamente real. Y eso no nos lo podemos sacar de la cabeza, porque eso es bueno, eso aplica para lo bueno como aplica para los riesgos también. En el mundo de la virtualidad, el impacto de los riesgos es completamente real. Y ese es quizá uno de los mensajes más poderosos que me gustaría que quedara claro aquí con nosotros.
Miren, me quedan para cerrar este primer módulo de la clase de unos 10 minutos, un par de láminas, y después me gustaría que conversáramos un poco sobre algunos de estos temas. En este ciclo entonces del mundo líquido, hay el ciclo de formación de estos riesgos líquidos es ¿no? Básicamente entre complejidad e incomprensión, que es esto que nace a partir de esta dinámica de la inconsciencia del mundo de los globalizados versus el mundo de los parroquializados. Ahí eso es una especie más que de ciclo, es de espiral, genera una gran incertidumbre, esa incertidumbre poderosísima genera impredecibilidad que termina alimentando nuestra incomprensión y nuestra complejidad. Ese mar líquido de riesgo que nace a partir de la inconsciencia y que nace a partir del desconocimiento y del entendimiento de este mundo acelerado, se ve cada vez más motorizado en este ciclo que pareciera que nada lo detiene hoy en día. Y aquí la seguridad, mis amigos, juega un papel clave, absolutamente clave. ¿Y por qué? Porque uno de los objetivos, y cuando hablo de esto, a veces la gente me pregunta, pero es que ¿quiénes conducen este proceso? Yo le digo, el problema es que esto no lo conduce a alguien en particular, esto es una dinámica social en la que el mundo ha entrado. Por lo tanto, si nosotros identificáramos esto con rostros, con gente, bueno, podríamos decir, mira, bueno, elimina a esa gente y elimina el problema, pero no es así. La gente es parte de esto, es instrumento de esto. Las grandes empresas de tecnología son instrumentos de esto. No, probablemente fueron causantes de esto en algún momento, pero hoy en día forman parte de esto y como decía Ulrich Beck, hemos construido riesgos que ya no somos capaces de contener. Por lo tanto, si yo mañana elimino Twitter o elimino Meta, no elimino el problema. Porque el mundo entró en esta dinámica desde hace mucho, ya desde hace un tiempo, y ahora estamos, pero en un proceso reforzado, poderoso, dinámico, vigoroso de licuefacción de la sociedad y junto con ella todos sus riesgos. ¿Y por qué digo que la seguridad juega un papel clave? Porque el eslabón central de todo este ciclo es la incertidumbre. Es decir, estos son procesos que generan incertidumbre permanentemente. Y una de las grandes misiones de la seguridad es la reducción de la incertidumbre. Es decir, es la construcción de certezas. Y esto, bueno, a los que me han escuchado mucho tiempo diciendo esto. Y se trata de la seguridad. Uno de los objetivos de la seguridad es construir certezas. Es decir, hacer espacios predecibles. Es decir, generar ambientes, entornos, organizaciones donde sepamos qué esperar. Y eso es reducir la incertidumbre. Entonces, ese es un desafío, por eso es que el subtítulo del libro es los desafíos a la seguridad, porque al final nosotros nos vemos en el ojo de este huracán. Y es que una de nuestras misiones para poder construir una familia más segura, una organización más segura, una sociedad más segura, una nación más segura, es reducir la incertidumbre. Y pareciera que hay fuerzas desatadas, líquidas completamente, que se mueven en sentido opuesto. Hoy en día, a pesar de todo lo que sabemos, vivimos un proceso algunos lo llaman de infoxicación, de intoxicación de información, porque sabemos tanto que tenemos más dudas que nunca. Entonces, esta es la demostración de que el riesgo epistemológico no se reduce con saber, porque al final lo que terminamos descubriendo es que hay tanta cantidad de información y hay tanto por saber que esa brecha del riesgo. Podemos reducir algunos, pero en la proporción que reducimos, en una proporción mucho más grande, se amplían otros riesgos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no cumplamos con nuestro objetivo de reducir la incertidumbre. Más adelante, en el cuarto módulo, voy a hablar de, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Cómo
podemos realmente nosotros abordar este mundo de los riesgos líquidos y a través de qué herramientas lo podemos abordar. Y bueno, yo planteo algunas ideas allí. Ya básicamente para concluir, este mundo de los riesgos líquidos no pertenecen a una categoría única, están mezclados y hay muchos vinculados con la tecnología. Miren, antier nada más les comento que a pesar, yo en mi blog, que ustedes muchos siguen, que es albertoray.com, oye, se metieron, hackearon mi propio blog, a pesar de que tiene seguridad, a pesar de que tiene una cantidad de cosas, y empezaron a publicar cosas en mi propio blog, en ese mundo líquido. Y bueno, al final, afortunadamente, pudimos instalar cosas y me ayudó la gente de tecnología de HostGator, que es donde está el blog alojado, y pudimos contener el ataque. Pero fue una cosa masiva. Eso fue ayer nada más. Pero de estos casos de hacking que son absolutamente líquidos, porque ni siquiera sabemos qué hay detrás de eso. Es más, ni siquiera sabemos si hay humanos detrás de eso, porque muchos de estos son virus, muchos de estos son programas sueltos en las redes que explotan vulnerabilidades por muy pequeñitas que sean. Entonces, pero también los hay en lo político, lo hay en lo criminal, lo hay en lo económico, lo hay en lo social. Bueno, el tema del fentanil, al que me refería al principio, es absolutamente social y económico y criminal. Fíjense, es un área donde se unen varios, ¿no? Entonces, los riesgos líquidos usualmente son una fusión de riesgos. Es difícil separar uno de otro. Como el agua, como los líquidos se mezclan, y esto no es así agua y aceite, son bastante más, tienden a mezclarse y después es casi imposible separar uno de otro. Por lo tanto, yo propongo en el libro una clasificación de riesgos que es esta, menciono algunos, pero aquí hay un tema que quiero destacar, y es que muchos de los riesgos líquidos hoy tienen vinculación y orientación hacia el poder. Es decir, mientras más sofisticado es el riesgo líquido, más cercano está a construir nuevas maneras de poder, no necesariamente democráticas. Es decir, formas totalitarias de poder. Los riesgos líquidos y los nuevos totalitarismos están alineados. Y bueno, yo creo que nosotros en Latinoamérica y en particular en nuestro país, en Venezuela, hemos visto algunas expresiones importantes de esto. Pero esto ya no se reduce simplemente ya a un país. Esto tiende a crecer, y en países inclusive con democracia hasta hace poco fuerte, hoy en día los vemos sufriendo porque estos riesgos están afectando tremendamente sus bases institucionales y sus valores. Al final los valores que pertenecen al mundo de lo sólido, pertenecen al mundo de lo que está anclado, miren, también tiende a disolverse en esta vorágine, en esta turbulencia de lo líquido. Ejemplo, la familia, como me refería. Ejemplo, la concepción heterosexual del individuo y de la pareja, y la visión sobre género, por ejemplo. Fíjense cómo todo esto está transformándose. Y a lo mejor yo soy un conservador por edad, y me cuesta entender estas cosas. Y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Y yo no digo que sea malo o que sea bueno, simplemente que es que pareciera que quien conduce esos hilos de la disolución de lo que para nosotros era sólido y tenía valor hasta hace poco, y ahora pareciera que no los cambian. Miren, es un reto para nosotros entenderlo, asimilarlo, procesarlo y vivir en una nueva sociedad que empieza a mostrarse de una manera distinta, y que en mi consideración, y por eso escribí el libro, es riesgoso. Es tremendamente riesgoso. No estamos yendo en una dirección para asegurarnos un futuro, sino más bien es un futuro que se presenta frágil. ¿Por qué? Porque está conducido no por lo que creemos
la mayoría de nosotros, o ni siquiera un conjunto de gente con buenas intenciones, sino que hay unas intenciones a veces inconfesables y uno no está como muy seguro en qué dirección se mueve. Por lo tanto, esos son riesgos líquidos, definitivamente. Voy a detener la grabación y voy a abrir entonces el derecho a que podamos comentar y participar y conversar un poco sobre estos temas y sobre estas dudas. Muchas gracias a todos.